Buenas tardes, vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico y oración. Saludamos a los que nos siguen desde casa, a los cuales, por cierto, animamos a suscribirse al canal, sobre todo porque si no llega el aviso que solemos enviar, entonces no vas a recibir el aviso que genera el propio sistema. Así que si puedes, suscríbete y haz clic en la campanilla para que en cada emisión se te avise. Bien, vamos a continuar esta tarde estudiando en el libro de los jueces. Estamos viendo cómo el Señor obra en la vida de este hombre llamado Sansón, de cuyo nacimiento estuvimos teniendo algunas consideraciones la semana pasada. Vamos a ir al capítulo 14 del libro de los jueces para considerar los primeros 9 versículos, pero antes de hacerlo vamos a pedir al Señor que nos acompañe en este tiempo. Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, que también estás en medio de tu pueblo, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, tú has puesto tu tabernáculo en medio de nosotros, tú, Señor, estás con tu pueblo, tú te deleitas en las alabanzas de tu pueblo, tú nos has redimido no solamente para liberarnos de la condenación, sino para que seamos tuyos, para tener una comunión íntima, cercana contigo, para que vivamos vidas que te agraden, que den fruto, para tener ese compañerismo que tuviste con Adán antes de la caída en el pecado. Señor, te damos gracias por no solamente nuestra creación, sino también por nuestra redención, porque sin merecerlo más que nadie, tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo nos amaste y en el cumplimiento del tiempo enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por Él, por su vida, por su disposición. Gracias por su santidad, por su obediencia, su justicia perfecta que ahora nos ha sido imputada de manera inmerecida por nosotros. Señor, queremos ser dignos de ti, del nombre que llevamos, del Dios al que representamos. Queremos vivir en santidad. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es uno de los medios de gracia por los cuales tu Señor nos transforma a la imagen de nuestro Salvador. En esta tarde, Señor, vamos a considerar algunas advertencias que tú nos das y te pedimos que nos des oídos atentos y voluntades dispuestas a someternos a ti para agradarte en todo. Guíanos, bendice a aquellos que están aquí, a aquellos que nos siguen desde sus hogares, sé con ellos, bendícelos, bendice a toda la iglesia, bendice, Señor, a las iglesias que hay en esta nación y por el mundo entero, donde quiera que tu palabra se predica fielmente. Te suplicamos, Señor, que tú estés allí bendiciendo, salvando y santificando a los tuyos. Queda con nosotros ahora, Señor, te lo suplicamos y lo hacemos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues como os dije hace unos momentos, vamos a volver al libro de los jueces y vamos a considerar los versículos 1 al 9 del capítulo 14. Y voy a dar lectura a este pasaje desde la Nueva Versión Internacional de las Escrituras, que dice así: Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: He visto en Timnat a una joven filistea. Pedidla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: Pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de enfrentarse a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien solo con sus manos despedazó el león como si fuera un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho.
Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Hasta aquí vamos a dar lectura hoy a este capítulo. Esta tarde vamos a hablar de señales de advertencia. Donde quiera que nosotros vamos por la vida, tenemos señales de advertencia, señales de tráfico que nos advierten de un cruce peligroso, que nos advierten que aquí no se puede aparcar, que nos advierten de que esta dirección es prohibida en el sentido en que nosotros vamos conduciendo y tantas, ¿verdad? Hay señales. Nosotros tenemos aquí señales de salida de emergencia por si hubiese que salir rápidamente del local. Y en el mundo en que vivimos, en los aeropuertos, los mercados, en cualquier lugar, vemos señales que nos advierten. Y las señales están ahí no para contemplarlas sin más, no para quedarnos viendo lo ingeniosos que han sido en una señal, con una pequeña imagen y dar un mensaje muchas veces bastante elaborado. No están solo para eso, están para prestarles atención. Sobre todo no están para que pasemos de ellas, para que las ignoremos. Solamente un necio mm, desoiría, dejaría prestar atención a una señal. Cuando vemos en esas torres eléctricas, hay esa señal con un rayo, una persona que parece que ha sido impactada, pues solo un necio se acercaría allí a tocar, porque existe un peligro real. Un peligro que a veces puede ser menor, si aparcas donde no debes, te multan, pero si te caes en una zanja, puedes hasta perder la vida. No solamente tenemos ese tipo de señales, sino que incluso en nuestro organismo tenemos señales. ¿Te duele la cabeza? Pues suele ser señal de que hay algo que no funciona bien en nuestro organismo. Tenemos un poco de fiebre, posiblemente tendremos algún tipo de infección y tendremos que tratarnos. Así, con tantas cosas, tenemos señales que nos dicen que tenemos que buscar ayuda médica. El dolor, la sensibilidad en lugares que normalmente no sentimos, ¿verdad? Un hueso, una costilla, etcétera. Vemos cómo avisan de que hay un problema en nosotros que de no tratarlo puede llevarnos no solamente a unos días de molestia, sino nos puede llevar incluso a la muerte por falta de tratar adecuadamente esa situación. También tenemos señales en nuestra mente, en nuestra conciencia, ¿verdad? A veces sentimientos de tristeza, de ansiedad, de desesperación, tristezas injustificadas, pues muchas veces son señales de que no hemos tratado bien a alguien, nuestra conciencia nos está acusando, nos está diciendo que aquello que hicimos en el momento pensamos que habíamos ganado la discusión, que habíamos quedado por encima de la persona, pero ahora tenemos esas señales de ¿por qué me he levantado de esta manera? ¿Porque estoy de mal humor? No, no he tenido ningún problema, pero tengo eso. Y son señales de que hay algún problema de relaciones, un problema espiritual que tengo que considerar. Y luego tenemos esas señales más de tipo espiritual. Muchas veces aflojamos en nuestro compromiso con el Señor. Dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos no solo la asistencia a las actividades de la iglesia, sino que aún si participamos en las actividades de la iglesia, dejamos de relacionarnos con la iglesia. Simplemente vamos, entramos, salimos, participamos, si acaso para evitar que alguien nos diga algo, pero no estamos viviendo como cristianos la vida de iglesia. Otras veces tenemos señales de algún conflicto con algún hermano porque nos ha ofendido y debemos ir a hablar con él y no lo hacemos.
o porque le hemos ofendido y también debemos ir y no lo hemos hecho. Entonces hay señales en nuestra conciencia que nos dice, pues eso, que hay heridas en el corazón, que hay resentimiento, que hemos estado murmurando, hemos estado pensando mal de alguien, etcétera. Estamos de alguna manera coqueteando con el pecado y el Señor en su misericordia nos da la conciencia que está bien informada por la palabra, que nos dice esa ruta que has comenzado a andar o por la que has transitado mucho tiempo no es la correcta y por lo tanto tienes que, para evitar el naufragio espiritual, prestar atención a ese tipo de señales. Bueno, pues el pasaje que acabamos de leer en cuanto a la vida de Sansón, manifiesta todo tipo de señales. Señales que hablan de un hombre que si sigue por ahí, no solamente en estos episodios que hemos leído, sino se avecinan tiempos muy difíciles para una persona que teniendo las señales delante de sí que aquí se manifiestan, seguramente va a acabar en una bancarrota espiritual. El problema con este hombre es que hizo como el que ve la señal de que hay un peligro y se acerca a ese precipicio del cual está siendo advertido. Y eso sabemos que le va a llevar al deshonor, a la deshonra, a la derrota, incluso al final hacia la muerte. Lo que comienza ahora como cosas que no queremos minimizar el pecado de nadie, ni siquiera el de Sansón, pero podríamos decir, bueno, son cosas menores, pero esas cosas menores, cuando no se ven como señales del Señor de advertencia por una conducta inapropiada para un siervo de Dios, vemos cómo van a acabar en las consecuencias que todos conocemos en la vida de este hombre. Al final del camino, él iba a encontrar las consecuencias de el desoír, del no atender a estas señales. Y quiero que en esta mañana, en esta tarde, perdón, nos paremos a considerar a este hombre, considerar el camino que siguió y considerar cómo habría sido su vida si él hubiese prestado atención a estas primeras señales de pecado que se manifestaron en su vida. En primer lugar, vamos a hablar de los deseos de Sansón. No sé si he dicho Salomón en algún momento, de Sansón. Em, lo primero que vemos es que unos deseos desordenados, unos deseos de su corazón superiores al conocimiento que él tenía de lo que Dios demandaba de él, le cautivaron, le sedujeron y le llevaron a pecar. Vemos en los primeros 3 versículos de este capítulo 14, las señales se manifiestan en cuanto a una mujer. Dice que ha estado en Timnat, es una aldea de la tribu de Dan. Aparentemente en ese tiempo y durante tiempo, recordemos que durante 40 años los filisteos han estado dominando al pueblo de Israel y se ve que dentro de la tribu de Dan estaba esta aldea donde la dominación no solamente iban, entraban, robaban y se marchaban, sino que ya se habían establecido algunos allí. Y parece que Sansón estuvo allí visitando y dice que vio a una mujer filistea. Cautivó su atención y le pide a sus padres que hagan los tratos, como era costumbre en aquella época, hacer los tratos con los padres de esa mujer para tomarla como esposa. Y aunque no lo podemos percibir claramente en nuestras Biblias, cualquiera que sea la traducción en español, sí os digo que en los versículos 2 y 3 hay una expresión que es enfática, ese pronombre personal, esta, como diciendo, quiero esta, no quiero que me busquéis esposa, no es que ya estoy en edad de comenzar a formar una familia, sino esta en concreto, no quiero otra, quiero precisamente esta. Y esto sí está más claro en el hebreo original. Quiero obtener a esta, es la que me ha entrado por los ojos, es la que deseo y no quiero casarme con ninguna otra. Y vale la pena señalar aquí que la vida de Sansón se podría resumir alrededor de sus relaciones con 3 mujeres. Si nos damos cuenta, lo iremos viendo, está su relación con esta mujer esta de Timnat,
en el capítulo 14, luego con otra mujer que es una ramera de Gad en el capítulo 16, en los primeros versículos, y luego en la segunda parte del capítulo 16, su relación con otra mujer que era la bien conocida Dalila. Si estas mujeres no hubiesen formado parte de la vida de Sansón, no sabríamos prácticamente nada de él, excepto lo que vimos la semana pasada en cuanto al anuncio de su nacimiento y su venida a este mundo. Podríamos decir que estos capítulos 14, 15, 16 del libro de los jueces no existirían si estas tres mujeres no hubiesen estado en el corazón y en la vida de este hombre. Estas mujeres impías limitaron a este hombre que nació de una manera extraordinaria, con un anuncio especial del Señor y que acabaron acortando la vida. Él pensaba que su vida, la plenitud de su existencia, estaba en sus consecutivas relaciones con estas mujeres, pero lo que acabó fue acortar su propia vida en relación con ellas. Hemos visto y seguiremos viendo en estos estudios como Sansón, este hombre de contrastes, vemos cómo es muy fuerte físicamente, pero ya empezamos a ver que es muy débil espiritualmente. Era un hombre al cual le faltaba dominio propio, que es fruto del espíritu, el autocontrol entre lo que podía serle apetecible a los ojos y lo que él sabía, por lo que el Señor había revelado que debía o no debía hacer. Porque la fuerza de un individuo no se mide por lo que pueda levantar, el peso físico que pueda levantar, sino por el control de sí mismo. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Somos más fuertes, no cuando podemos correr más, saltar más alto o llevar cargas más pesadas, sino cuando tenemos control solamente de nosotros mismos. Ahí donde se comienza a ver nuestra verdadera fuerza. Dice en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nosotros somos fuertes cuando somos capaces de controlar nuestros apetitos, nuestras acciones y nuestras actitudes. Y es bueno que nosotros recordemos por lo que le pasó a este hombre, que nuestros problemas en el ámbito espiritual comienzan exactamente en el mismo sitio, ante la misma señal donde comenzaron los problemas en la vida de Sansón. Cuando en nuestros corazones, en lo más interior de nosotros, buscamos satisfacer no a Dios, que nos ha creado, y para el cristiano que nos ha redimido, sino cuando comenzamos a buscar nuestro propio placer, nuestros propios deseos, nuestras actitudes egoístas. De hecho, Santiago en su carta, el hermano del Señor, en su carta capítulo 1, versículo 14, dice que un hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra concupiscencia, ¿de qué habla? De un deseo desordenado. Y fijaos que esos deseos desordenados en el hombre son hacia cosas que son lícitas en el contexto en el que el Señor las ha dado. Pero cuando esos deseos que pueden ser lícitos se salen del contexto donde el Señor quiere que nosotros los vivamos, es cuando nosotros somos seducidos por nuestra propia concupiscencia y atraídos. Y el problema de eso es que se engendra así el pecado y el pecado da lugar a la muerte. Así que el problema del pecado es un problema interno del control del dominio propio. Fijaos cuando digo esto, porque incluso en muchos ámbitos cristianos, como sucedió con Adán, cuando el Señor le llama y le pide cuentas, la mujer que me diste, y la mujer, es que la serpiente me engañó. Siempre culpamos a otro y en nuestros días, ¿verdad? Es que el mundo, es que fui tentado, es que el enemigo. No, el problema, dice Santiago, no es el mundo, no son los demás, no es la sociedad. El problema está en nuestro corazón. Comienza en nosotros mismos, cuando nuestros deseos se retuercen, están depravados y nos llevan a actitudes, a pensamientos, a acciones, a deseos y a conductas que desagradan al Señor. Y esto debe ser una advertencia para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a anhelar lo que Dios prohíbe, cuando nosotros queremos vivir la vida como
a nosotros nos apetece. Y cuando nosotros, conociendo la palabra de Dios, queremos marcar nuestra propia ruta y ponemos la excusa de que eso lo dice en el Antiguo Testamento, o eso lo dice Pablo que es un machista, o esto es una cosa de como mínimo hace 2000 años, o eso es una cosa que la iglesia ya tolera, etcétera, etcétera, pues aquí vamos viendo esas señales de advertencia que vamos desoyendo, que vamos ignorando y que acaban en nuestra propia caída. Vemos cómo lo que en el fondo ese hombre desea, por encima de desear a esa mujer, él lo que quiere es hacer su propio camino. Hay dos expresiones que se destacan en estos primeros 3 versículos que nos dan una idea de qué es lo que hay en el corazón. Fijaos que él le dice al padre, tómame esta. Y luego dice que le complacía mucho. Dice, ella me agrada. Esa misma expresión que encontramos allí en Génesis. El árbol era agradable, era codiciable, no era el árbol más feo del jardín. Y esta seguramente no era la filistea más desagradable de ver de entre los filisteos, seguramente todo lo contrario. Pero fijaos que aún sabiendo para qué lo ha llamado el Señor, aún antes de nacer, qué anuncio le ha dado el Señor a sus padres, él solo tiene presente lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Dice, fue a Timnat y vio a una mujer, la observó. Era algo prohibido para él, pero se quedó mirándola. La primera mirada es inevitable. La segunda y las posteriores, esas se pueden evitar. Cuando tenemos el Espíritu de Dios y tenemos dominio propio. Y sabemos que eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Así que la vio, la contempló, se aseguró, supo quién era, supo para decirle a sus padres, quiero esta, no quiero otra, hablar con sus padres, etc. Él la vio, la quiso y se dijo a sí mismo que nada ni nadie le impediría tenerla. Vienen los padres y objetan, dice, hijo, mira, piensa, mira lo que dice el Señor, papá, mamá, me da igual, yo ya soy mayorcito. Mira, es que el Señor dice en su ley, me da igual lo que diga la ley. Mira que estos son los enemigos, son los filisteos con los cuales el Señor dice que no tengamos ninguna comunión. Que bueno, que eso está bien para otros, pero es que yo deseo a esta muchacha, no me deis otra vez la vara, ¿verdad? La quiero a ella. Le daba igual la nación de Israel para la cual el Señor lo quería levantar como juez. Ni siquiera lo que Dios literalmente había dicho era suficiente para persuadirle. Él quería salirse con la suya. Mirad lo que dice el Señor respecto de naciones como los filisteos. Éxodo 34, justo después de salir de Egipto, cuando tienen que enfrentarse a distintos pueblos que van a encontrar por el camino y aun cuando lleguen a la tierra prometida. El Señor les advierte, no sea que tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. En un sentido, aquella mujer era una impía como las israelitas impías, en eso no había diferencia, pero Dios no quería que se juntase su pueblo con otras mujeres que tenían otros dioses en sus corazones y que acabarían llevando a los suyos a adorar a esos dioses. Cuando este pacto de Éxodo se confirma 40 años después en Deuteronomio, se vuelve a decir lo mismo, capítulo 7, versículo 3, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Fijaos, de esto hablaremos más cerca del final esta tarde. Pero con hacer eso, este hombre no solamente estaba desobedeciendo a Dios y trayéndose el mal sobre sí mismo, sino que estaba involucrando a sus padres en su pecado. Porque Dios le había dicho a cualquier padre israelita, no tomarás a su hija, la hija de una de estas naciones, para tu hijo. Lo mismo, os lo dejo para que lo leáis en casa, Josué capítulo 23, versículos 12 y 13, de nuevo. Dice, estos matrimonios serán para vosotros por lazo, por tropiezo, por azotes en vuestros costados, como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de la tierra y que el Señor os ha dado.
Pero con todo eso, él piensa, él está convencido de que no va a ser feliz más que con esa mujer extranjera. Solo piensa en complacerse a sí mismo. Sus deseos se oponían a la voluntad revelada de Dios. Y esa es una de esas señales que él tenía que haber considerado. Él no era solamente un israelita que tenía prohibido este tipo de matrimonios, sino que tenía que ser un nazareo para Dios. Mirad cómo se anuncia su nacimiento en el capítulo anterior, versículo 7. Está la que va a ser su madre. Le dice a su padre aquí que tú concebirás, recibe ese mensaje. Me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Para siempre. Él era un hombre especial, pero esa especialidad a él no le importaba para nada. Tenía que ser separado para el Señor toda su vida. En un sentido, su vida no era suya, su vida era como ningún otro en aquel momento en Israel, su vida era del Señor, era para el Señor, para que el Señor la usara como Él quisiera. Pero fijaos que esto tiene también una aplicación para nosotros. Cuando el Señor nos salvó, a nosotros también nos redimió para sí mismo, nos compró para sí mismo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis cuando vosotros estáis con los muchos pecados que se desarrollaban lamentablemente en la iglesia en Corinto? Ellos pensaban que, bueno, ahora que he sido liberado de la condenación, ahora soy libre para hacer lo que quiera. Dice, no, no. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados por Él, somos su posesión. Pablo le dice a Tito en Tito 2:14, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y comprar y purificar para sí, perdón, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, un pueblo especial, un pueblo diferente. Alguna versión habla de un pueblo peculiar, no porque sea un pueblo raro, sino porque es un pueblo destacado, diferente a los demás. Eso quiere decir que le pertenecemos a Dios como Él nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, Él tiene derechos sobre nosotros, un doble derecho. Derecho de creación, somos suyos, pero somos redimidos. Nos ha librado del pecado para que vivamos para Él. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes a la hora de mi voluntad o su voluntad. Tengo que pensar, ¿yo a quién pertenezco? ¿Puedo yo tomar las decisiones en mi vida independientemente de lo que Dios quiera, independientemente de lo que Él diga que para eso me ha hecho suyo? Obviamente sabemos cuál es la respuesta. Cuando nosotros ignoramos estas cosas, pues tenemos que pagar las consecuencias. Y esa es la situación de muchos que se llaman cristianos también en nuestros días. Y el gran problema es eso, la concupiscencia, ese deseo desmedido por hacer nuestra voluntad. Esa misma expresión se podría traducir como lujuria, desenfreno, desvergüenza. Esa actitud que dice, haré lo que me plazca, haré lo que me dé la gana, independientemente de lo que piensen los demás, independientemente de lo que diga el propio Dios. Es esa actitud de yo primero. Y si encaja con lo que Dios quiere, pues mira, mejor que mejor. Pero yo tengo que salirme con la suya. No presta atención a lo que Dios había dicho, lo que Dios ahora dice a través de sus padres. Esta es la que quiero y no quiero otra. Después de, en este primer punto, ver el deseo de Sansón, en segundo lugar vamos a ver la falta de respeto
de Sansón en el versículo 3. Lo primero a lo que falta el respeto es al consejo de sus padres. Como cualquier padre, vemos cómo ellos intentan advertirle, hijo, no deberías andar por ese camino, esa no debe ser tu forma de proceder. Ellos saben lo que Dios les ha dicho. Ellos han tenido una experiencia que muy pocas personas han tenido, que venga una preencarnación del Señor para mostrarle cuál es su voluntad. Y por lo tanto le dicen, mira, es que, ¿has visto las muchachas que hay en Israel? Confía en el Señor, Él te proveerá alguna esposa, una buena esposa, y tratan de alentarlo como cualquier padre afectuoso y cariñoso haría cuando ve que su hijo va caminando hacia un error que puede ser letal. Y eso no es solamente aconsejable, ese es el deber de todo padre cristiano. Eso es lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, dice a los padres allí en Efesios capítulo 6, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es justo lo que intentan hacer estos padres. Intentan disciplinar, decir, hijo, vale, ese es tu pensamiento, se te ha metido en la cabeza, quieres entrar por ahí, se te diga lo que diga, pero presta atención. Parece que eso no tuvo ningún efecto. Y tenemos los que somos padres o los que algún día lo seamos, los que tenemos responsabilidad sobre otros. A veces el Señor nos llama para ser los que levantemos esa señal de stop, bien grande, bien roja y blanca. Y a los niños seguramente no les gusta para nada. Y los que tenemos responsabilidad en la iglesia, cuando viene alguien con una idea estupenda que se hace en tantos sitios, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí también? Y aunque no seamos simpáticos o no caigamos bien a la persona que nos viene con esa idea tan estupenda, pues nuestro deber es decir no y razonar, porque esto es lo que ha dicho el Señor. Y nosotros no tenemos derecho a hacer aquello que Dios no ha dicho que hagamos o que Dios directamente ha prohibido que hagamos. No nos ganaremos tal vez las simpatías ni las amistades, pero seremos fieles al Señor. Así que este hombre falta el respeto a sus padres, al consejo de sus padres. Y mirad cómo él dice, yo ya he hecho mi elección, ya he puesto mi voto y no me interesa ninguna otra cosa. Sus padres le suplican, pero él, si hay una cosa que tiene claro, es que aquella mujer ha de ser para él. Fijaos, aunque a ellos no les agrada por ser una filistea, aunque Dios lo ha prohibido, fija la respuesta. Dice, ella me agrada. A Dios no le parece bien. Ah, pero a mí sí. Quien piensa de esa manera tan egocéntrica, ya le puedes dar 20 argumentos, ya le puedes sacar cada página de la escritura, ya le puedes dar 50 sesiones de consejería, que todo eso está bien, pero yo no veo por qué no. Pues bueno, ese es tu criterio, esa es tu manera de pensar. Dice, bueno, es la mía, es la de la iglesia, es la de los 20 siglos de iglesia, es la del pueblo de Dios a lo largo de los siglos, es la de su palabra. Sí, sí, pero yo pienso de otra manera. Y ya está. Eso es lo que dice este hombre. A mí me parece bien. Ella me agrada. Me da igual lo que piensen mis padres. Me da igual lo que piense Dios. Me da igual si está bien o está mal. Lo único que le importa es lo que él siente, lo que él piensa y lo que él quiere. Lo único que quiere es complacerse a sí mismo, estar satisfecho. Eso es lo que deseo y eso es lo que quiero tener. Por las buenas o por las bravas, de alguna manera no respeta ni los deseos de sus padres ni la voluntad del Señor. De nuevo, aquí hay una advertencia. No le faltaron advertencias. No puede luego decir, es que no lo sabía, nadie me dijo. El Señor tuvo allí a sus padres para avisarle de esas cosas. Cuando hay rebelión en el corazón de un hombre, de una mujer, se manifiesta en estas cosas. Por la falta de respeto por el consejo de los demás, falta de respeto por la palabra de Dios, falta de respeto por lo que el propio Dios quiere, desea y ha dicho que nosotros hagamos. Y fijaos que en estas cosas no solamente estamos involucrados nosotros, afectan a los demás. Cuando uno
a uno no le importa lo que dice la palabra de Dios, cuando a uno no le importa cómo sus decisiones pueden dañar a otros, cuando uno no tiene consideración por los sentimientos de las personas, ¿qué le queda? ¿Qué barreras hay entre él y el peligro? Simplemente se está dirigiendo a ese precipicio. Y eso es lo que vamos viendo. Si no conociéramos el resto de la historia de Sansón, y pues aquí, si esto fuese una película, sonaría esa música, ¿verdad? Que nos pondría a todos en tensión, qué pasará, qué no pasará. Bueno, este hombre que solo deseaba vivir para sí mismo lo que él pensaba, lo que él quería, lo que él sentía, estaba manifestando que tenía un corazón rebelde, una señal tras otra de advertencia a la cual él no piensa atención. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la vida es más grande que nosotros mismos, que el Señor nos ha creado y tiene derecho a ponernos las normas de vida. Y nosotros no podemos alterarlas, que Dios no cambia, que Dios cuando envió a su propio Hijo se sometió a esas normas. Fijaos en cosas tan sencillas. Viene a Juan el Bautista para ser bautizado y Juan le dice, pero esto es una señal de arrepentimiento y de conversión, tú no lo necesitas. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Es necesario que cumplamos toda justicia. Y cuando vienen unos a cobrar el impuesto del templo, y el templo es un tipo de él, es una representación de él. Si hay alguien que tenía que estar exento del pago del impuesto del templo, era Jesús. Y vienen aprovechando y dicen, oye, mira, ¿de qué manera podemos dejar de pagar esto? Y dice, no, ve al agua y coge un pescado y tendrá la moneda y paga por ti y por mí. Fijaos, en esos pequeños detalles, el Señor no vino a tener una obediencia a grosso modo para las apariencias, para las cosas importantes. No, no, en esos detalles se ve la obediencia de nuestro Señor. Y es en esos pequeños detalles donde se ve nuestra falta de santidad, nuestra falta de crecimiento en la fe y nuestra ofensa al Señor. Y con eso arrastramos a otros, arrastramos a nuestra familia, arrastramos a nuestros conocidos, arrastramos a la iglesia. Si el Señor pone a alguien fiel a nuestro lado, que nos advierte, no digamos qué pesado, consideremos si lo que nos dice es lo que el Señor dice que tenemos que considerar y cambiemos de rumbo. En tercer lugar, hemos visto el deseo de Sansón, la falta de respeto. Y luego pasando a los versículos 5 al 9, vamos a ver la desobediencia flagrante de Sansón. Los padres, después de esos intentos de convencerlo, al final ceden a sus demandas. Así que sacrifican sus convicciones para hacerlo feliz. Fijaos que esto ahora es una advertencia también para nosotros. Nosotros estamos llamados a hacer lo correcto, aunque nos dejen, aunque nuestra familia nos deje, aunque nuestros amigos nos dejen, quien quiera que sea nos deje. Y ellos cedieron. Aquí el error también está del lado de los padres. Hay padres que solo viven para que sus hijos sean felices. Solo viven para que los niños sean el rey, la reina de la casa. Y jamás le ponen estas señales, jamás le dicen no. No, que él escoja cuando sea mayor, que él decida. Yo no quiero forzar mis criterios sobre él o sobre ella. Bueno, a veces tenemos que decir que no. Igual que tenemos que animarles cuando hacen algo que agrada al Señor, tenemos que corregirles. Y por mucha insistencia que hagan, mucho que lloren, mucho que se enfaden, mucho que nos dejen de hablar, tenemos que ser fieles a lo que sabemos que el Señor nos manda hacer, saber cuál es nuestra responsabilidad. Pero fijaos como en ese camino a continuar tapándose los oídos a las advertencias, dice que cuando ya van a Timnat, ya ha convencido a sus padres, ya en un sentido esto parece que no tiene marcha atrás, vemos como en ese camino hacia esa aldea, Sansón se distrae, se desvía del camino, va atravesando un viñedo y se encuentra atacado por un león. Aquí hay un acto que en parte es
lo que aprendimos en la escuela dominical, ¿verdad? Sansón matando a este león, pero fijaos que aquí hay detalles que a veces al contar esta historia se nos olvida. Se nos dice que mató al león porque el Espíritu Santo estuvo sobre él. Y aquí vemos que es una de las grandes hazañas que él va a hacer a lo largo de su vida. Pero lo que sucede aquí es otra ventana abierta a ver lo que hay en el corazón de este hombre. Y lo primero donde se revela lo que hay en su corazón es el lugar donde este episodio ocurre. Dice que el león le atacó estando él en una viña. Bueno, ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué hace un nazareo en una viña, en un viñedo? Recordemos, y lo veíamos la semana pasada, cuando el Señor da instrucciones para aquel que estaba comprometido con Dios con un voto nazareo, fijaos qué relación tiene con todo lo que tenga que ver con la vid y su fruto. Números capítulo 6, versículos 3 y 4. Número 6, 3 dice, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Fijaos, no podía beber vino y uno se pregunta, bueno, en un viñedo no había vino, habían viñas, pero era el lugar más cercano a lo que estaba prohibido para él. Fijaos que lo vimos la semana pasada, el nazareato no implicaba 20.000 reglas para su vida. Eran unas normas sencillas en algunas cosas particulares. Y él está en un lugar, no solamente no podía tomar vino, tampoco uvas, ni uvas pasas, ¿verdad? Pero aquí se ve la desobediencia de su corazón. Aquí tenemos a ese cristiano que muchas veces nos pregunta a los pastores, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? En mi relación con mi novia, ¿hasta dónde puedo llegar? En este negocio que me han propuesto tal, ¿hasta dónde puedo llegar? O sea, si no estuviese el límite de lo que tú me vas a decir ahora, yo sería uno más, negociaría, estaría con mi chica, haría esto y lo otro, pero como tengo cierta conciencia, ¿dónde está la raya? Porque voy pisándola mientras no la toque, ahí estoy seguro. Y esto es lo que hace ese hombre. Tal vez piensa que es inmune a la tentación, tal vez piensa que la prohibición de tomar nada que tuviese con el fruto de la vid estaba bien para otros nazareos, pero bueno, él se cuidaba en otras cosas de su nazareato, por ejemplo, en el asunto del cabello, él eso lo llevaba muy, muy bien, pero este asunto tampoco hay que ser tan tiquismiquis, ¿verdad? Tal vez piensa que él podía estar en el lugar donde era más fácil romper sus votos sin romper los votos que tenía comprometidos con el Señor. Y antes de señalar mucho a Sansón, mirémonos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces nosotros también nos ponemos en situaciones donde es más fácil que seamos tentados. No nos levantamos por la mañana y decimos, hoy voy derecho a pecar de esta otra manera. Pero entramos en esa conversación, nos ponemos a ver estas cosas, nos ponemos a practicar esto o a ver cómo otros lo practican, ¿verdad? Y de esa manera estamos comenzando a ignorar esas señales y a ponernos en el camino de la desobediencia. Es como si estuviésemos tentando a la tentación, como si nos paramos ahí delante del toro con el capote, ¿verdad? Porque pensemos que podemos manejarlo. Estamos cortejando, enamorando al pecado. Y fijaos que en cuanto al pecado, la palabra de Dios siempre es rotunda. No dice, bueno, si crees que lo dominas, te puedes acercar. No, nos dice cosas como la que a través del apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 17, dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos. No dice, salid y quedaos en la puerta, salid y quedaos en la esquina. No, salid y apartaos y no toquéis lo inmundo.
y yo os recibiré. Esa es la situación. Así que vemos algo de lo que hay en el corazón de este hombre por el lugar donde se produce aquel encuentro con el león. Era el lugar más cercano a lo que estaba prohibido terminantemente para él. Luego en el versículo 7 vemos la prueba de su desobediencia. Todas esas señales que él fue saltándose le van a llevar a acciones desobedientes. Hace lo que quiere sin tener en cuenta las consecuencias. Y uno sabe que cuando no presta atención a lo que Dios dice, cuando hay esas señales rojas que además están iluminándose y parpadeando y no hacemos caso, bueno, lo que viene a continuación es lo que hemos visto ahí en Santiago, ¿verdad? Cuando la concupiscencia ya nos puede. Hay un momento que es un pensamiento, no, esto no lo debo pensar. Pero por otro lado, empezamos a calcular cómo podemos hacer sin caer del todo, pero cómo podemos estar en la órbita de aquello que nos resulta de alguna manera atractivo. Bueno, pues eso acaba engendrando el pecado y a su vez la muerte. El Señor nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que vemos cómo Él actúa en desobediencia y fijaos cuál es el poder de esa desobediencia. Puso en peligro su voto de nazareo simplemente por estar cerca de un cadáver. Vale, que nos quedamos, nos enseñaron de niño esta historia en la escuela dominical y este hombre ya empieza, entendemos que era un jovencito adulto y ya empieza a demostrar su gran fuerza en matar a aquel león. Pero eso ya le ponía en contacto con un cadáver. Y recordemos que en Números capítulo 6, donde se dan las normas para los nazareos, dice, todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta. Era un león, podemos decir, pero no se acercará a lo que es mortecino. Pero a él no le importaba en absoluto tener esta situación. Estaba hechizado por los deseos de su corazón. Es un lugar muy peligroso en el que nos encontramos si estamos en el lugar de la desobediencia. ¿Y cuál fue el precio? Porque si nos paramos en la lectura del versículo 6 del capítulo 6 de Números, bueno, no estaba con una persona muerta, pero mirad, si seguimos leyendo en número 6, versículo 9, dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, el séptimo día la raerá. Y al octavo día traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Incluso si os fijáis, y hoy no es el día para estar abundando en cómo se ofrecían los sacrificios, pero en general los sacrificios los ofrecía, los sacrificaba, les quitaba la vida, les cortaba el cuello el oferente. Pero fijaos que aquí se dice, los traerá a las tórtolas, a los palominos, al sacerdote, el cual ofrecerá uno en expiación y el otro en holocausto. En su caso, para no estar contaminándose con ese animal que iba a ser muerto, sacrificado, lo hacía el sacerdote. Y si quedaba manchado por esta circunstancia, ¿qué dice? Que el voto quedaba anulado. Lo hemos visto aquí en el último versículo, versículo 12 de número 6. Consagrará para Jehová de esta manera, con ese sacrificio, los días de su nazareato, traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Todo el tiempo que él había permanecido en el voto no valía para nada. Tendría que empezar de nuevo, pero claro, él tampoco estaba interesado en esto. Esto implicaría que todo el mundo lo vería porque tenía que, como hemos visto, afeitarse la cabeza. Tenía que comenzar de cero ese voto.
y él no quería pagar ese precio por la desobediencia. Todo aquello de lo cual se había abstenido, todas aquellas copas de vino, todas aquellas uvas tan dulces y frescas que podía haberse tomado y no se tomó, toda aquella vida separada por cumplir el voto al Señor, ya no valía para nada. Tenía que empezar pero él en ese momento no le sirve para nada. Ahora, tenemos que ver que aquí se nos dice que Dios permitió eso para sus propios propósitos, porque aquí tenemos que ver lo que sucede con este hombre, lo que hay en su corazón, pero al mismo tiempo como Dios, que tiene un propósito para él desde antes de que fuera engendrado, no va a haber frustrado sus propósitos. Por eso dice en el versículo 4 que todos estos sucesos ocurrieron viniendo del Señor. Ahora, eso no significa que Dios planeó el pecado de Sansón. Dios permitió que Sansón cometiese ese pecado porque él tenía la intención, y esto es algo que va muchas veces más allá de nuestro entendimiento, sin producir el pecado, sin tentar al hombre a pecar, él usa el pecado del hombre para llevar a cabo su voluntad. Esto nos puede resultar asombroso, pero lo vemos en muchas páginas de las Escrituras. Él nunca nos hace pecar, no condona tampoco nuestros pecados, pero vemos, solo habla uno de los muchos ejemplos que podíamos encontrar en la Biblia, el caso de José. Dios no pone en el corazón de sus hermanos el que le tengan envidia, ni el que lo quieran vender o que lo quieran matar. Dios no pone en el corazón de la mujer de Potifar querer tener relaciones con él, etcétera, etcétera. Pero todo eso que los hombres pensaron para mal, Dios lo condujo para bien. Y esto es lo que encontramos aquí, porque en el fondo este libro no solamente nos habla de este individuo y de la nación de Israel, sino de los propósitos del Señor. No había rey en la tierra, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso iba muchas veces en contra de la voluntad del Señor, pero lo que el Señor había decretado, eso se iba a llevar a cabo, hubiese más o menos pecado en el corazón de los hombres. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Judá y Tamar, aquel hombre que cree que está con una prostituta y es su nuera y la deja embarazada y tiene un hijo. Bueno, pues esa mujer y ese hijo van a aparecer en la genealogía de Jesucristo en Mateo. O sea, usa aquella relación de alguna manera incestuosa, prohibida, para extender la línea desde Eva hasta María, hasta el Mesías. Usa el pecado de David con Betsabé, en el cual él no estuvo en el origen, pero lo usó para traer a Salomón al mundo. Usó el pecado de Judas para llevar a Jesucristo al Calvario a morir por nuestros pecados. Así que aquí tenemos la soberanía de Dios por un lado, la santidad de Dios, la no involucración de Dios en el pecado de nadie, pero al mismo tiempo vemos que los caminos de Dios no son torcidos a pesar del pecado de los hombres. Pero vemos, volviendo a Sansón, como ese pecado de desobediencia parece que lo envalentonó. Cuando él rompió su promesa con Dios, no le pasó nada, aparentemente, y parecía que se estaba saliendo con la suya, lo cual ese malentendido, esa mala interpretación nos pasa tanto, ¿verdad? Por un día que no lea la escritura, por un día que no ore, por un culto que me pierda, por un gesto de cariño hacia alguien, el perdón a alguien, el ir a buscar perdón de alguien, por una vez que no pase, no me salen granos, ni me pongo enfermo, ¿verdad? Y pensamos que no pasa nada, ¿verdad? Pero eso nos va envalentonando. Vemos que, oye, que somos capaces de manejar ambas cosas, lo mejor de ambos mundos. Dentro del pueblo del Señor mantenemos nuestro estatus y al mismo tiempo disfrutamos de las cosas que este mundo nos ofrece. Pero al final nadie se sale con la suya en este asunto del pecado. Puede parecernos, pero eso nunca será así. Hay un día en que todos tendremos que dar cuentas. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Pablo también a los romanos en el 14:12 de esa carta le dice,
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y a los corintios, le dice en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La desobediencia tiene un alto precio. Y cuando nosotros identificamos en nuestro corazón ese pecado y cuando nosotros desoímos las advertencias del Señor, tengamos por seguro que tarde o temprano el malo será castigado. Y eso nos lleva, viendo el deseo de Sansón, perdón, viendo la falta de respeto de Sansón a sus padres, a lo que Dios había dicho, viendo la desobediencia, llegamos a nuestro cuarto y último punto, el engaño de Sansón. Fijaos que se nos relata ahora este otro episodio. Aquí hay como varias pequeñas secuencias. La secuencia de la miel en el cadáver del león. Y lo que sucede aquí no nos debe extrañar demasiado. Pensemos dónde ocurre esto. En Palestina, en esas zonas secas y áridas, donde es fácil que un cadáver no llegase a descomponerse, sino más bien se momificara. Y las abejas en busca de humedad, de sombra, pues se reúnen allí en un enjambre y allí forman un panal y crean una colmena. Y vemos cómo eso en cuanto a cómo es que sucedió esto, no es algo que pudiésemos decir es la cosa más extraña que ha habido nunca y sabemos que estos animalillos pues buscan los sitios más extraños para para construir una colmena. Pero fijaos cómo todo esto, ya casi como que no hay vuelta atrás en la vida de este hombre. Aunque hemos de decir que cualquier momento es bueno para parar y dar marcha atrás. Cualquier momento es bueno para arrepentirse del camino errado por el que uno va andando. Pero en este caso vemos que no es así. Sansón está tan lleno de orgullo que no considera las consecuencias de sus acciones. Y vemos que ahora toma esa miel y esa miel estaba contaminada porque se había producido en el cadáver de un animal. Volvamos a la ley, Números capítulo 19, versículo 11. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Fijaos, se habla de la persona como el tabernáculo del Señor. Se lo ha contaminado y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Ha engañado a sus padres, con lo cual ahora no solamente él, sino que también sus propios padres, sin saberlo, están contaminados. Ha dejado, y eso significaba estar contaminados ceremonialmente. Ellos no podían presentarse en el tabernáculo, en el templo portátil que había, no podían presentarse a un acto de adoración porque estaban contaminados. Sin saberlo, él los había contaminado. Y esto nos debe llevar a reflexionar en que cuando nosotros pecamos, arrastramos a otros en el pecado. Nunca pecamos a solas y solo para nosotros. Nuestro pecado afecta a nuestra familia. Nuestro pecado afecta a nuestro entorno social. Si nosotros pecamos en el contexto del trabajo, eso de alguna manera va a afectar. Afecta a la iglesia, afecta al nombre de Dios, afecta a la iglesia, no solamente en la localidad donde estoy, sino en cualquier lugar del mundo. Nosotros podemos salirnos con la nuestra aparentemente, pero Dios está pendiente de ello. Nosotros muchas veces pensamos bueno, que esto es asunto mío. Y cuando alguien viene a reprendernos, a preguntarnos, es verdad, siento esto, percibo, estás así, estás así,
te vi hablando con alguien el otro día, vi que estabais un poco alterado, o habéis arreglado, no sé qué. No, a mí no me vengas con eso eran cosas nuestras. No, no eran cosas nuestras. Es que yo soy el guardián de mi hermano y mi hermano es mi guardián. Y aquí vemos como en lugar de este hombre liberar a su pueblo, liberar a sus padres, si él tenía fuerza que el Señor le había dado, era para procurar el cuidado de sus padres, los primeros a los que tenía que cuidar. No, él no piensa en nada de eso. Está siendo engañado por el pecado y va a sufrir el dolor que todos sabemos. Y él vemos que oculta su pecado porque, claro, el dar marcha atrás ahora era complicado. En su caso, no era simplemente ir cualquier día confesando el pecado, ofreciendo su sacrificio y de esto no se enteraba nadie. En el caso de alguien que estaba separado, que alguien estaba destacado por este voto, la ceremonia involucraba cosas que iban a quedar en él. Este hombre de esa tremenda mata de pelo ahora tenía que ir rasurado hasta que el pelo le volviera a crecer. Aquí hay uno que no cumplió su voto de nazareo. Y vemos cómo él piensa que lo que tiene que hacer es encubrir su pecado. La palabra del Señor nos dice que el que encubre su pecado no prosperará. Ahora, el que lo confiese y se aparta, ese alcanzará misericordia. Este hombre quería salvar la cara. Es lo que le pasa también a Saúl. Después de pecar abiertamente y llevar al ejército de Israel a pecar, cuando viene el profeta y le redarguye su pecado, él no está tan interesado en que Dios le perdone, sino en, oye, quédate conmigo, hónrame, que toda esta gente ahora que va a pensar que soy yo. No hay un sincero arrepentimiento en su corazón. Y esto es lo que le pasa a este hombre. Está tan lleno de sí mismo. Él piensa que puede vivir en lo mejor de ambos mundos. Aparentemente ser un consagrado de Dios y por otro lado estar viviendo a su manera. Y fijaos que incluso en su actitud hay un acto de traición hacia sus padres. No solamente la traición de ver que este hombre, esta mujer, imaginaos, ¿no? Cada vez que lo veían con Sansón en sus brazos y luego caminando a su lado, etcétera, estos padres hablarían de cómo el Señor les apareció y les dijo, ¿verdad? Y ahora estos padres tienen que ir con la vergüenza. Bueno, y tu hijo, bueno, ahora está con una filistea. Y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora sabemos que está ciego, y ahora sabemos que ha muerto, sepultado bajo las columnas de un templo filisteo. ¿Os dais cuenta? Él arrastra, es infiel a sus propios padres. Y de alguna manera busca que otros pequen con él. Eso es uno de los engaños del pecado. El pecado busca asociarse, busca socios. ¿Verdad? Y muchas veces tenemos que, incluso en mi labor pastoral, a veces tengo que pedir a las personas que paren, porque vienen como a confesarme, como si yo fuese el padre confesor, a confesarme algo que está en sus conciencias. Y no buscan el perdón del Señor, buscan la complicidad. Y tú le digas, bueno, nada, arréglate un poco con el Señor, lávate un poco y aquí no pasa nada. Este hombre está buscando eso, buscando que el pecado compartido sea una carga menor. A los hombres les gusta eso, los hombres y las mujeres, el hombre en general, ¿verdad? Compartir con otro. Soy chismoso, pero esto lo tengo que compartir con otro. Soy un codicioso, estoy haciendo un negocio que no es tan bueno, pero quiero, te hago partícipe, toma, prueba esto. Y una vez que lo pruebas, ¿sabes? Esto se sacrificó ahí en el templo de Diana. Y que está bueno, ¿eh? Esta salsita que le pongo. Y ya el otro se ve contaminado. Hombre, mal no está, pero esto. Sí, pero Pablo también dijo que, bueno, la conciencia, tú no serás uno de estos cristianos débiles, ¿no? Ya tiene un pequeño cómplice que va a formar parte de una de las sectas dentro de la iglesia en Corinto, en Roma o donde fuera, ¿verdad? Intentamos presionar a otros para tener colegas de pecado, personas malvadas que no quieren estar pecando solas y buscan compañía en el pecado. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Aquí tenemos a este hombre, trata de ocultar el pecado, con lo cual está invitando a sus padres a vivir en ese pecado, pero olvida que Dios lo sabe todo. El creyente
debe hacer un inventario de su vida y considerar cómo comienza esto. Va a la aldea donde no tenía que ir y comienza a tener relaciones con personas con las que no tenía que tener relaciones. Como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Solo es una conversación, solo estamos hablando, solo estamos dialogando, solo estamos convenciéndonos el uno al otro y acabo yo pensando, siendo arrastrado como el que no tiene a Dios en su corazón y al Espíritu Santo habiendo transformado su vida. Estas personas que se quieren llamar nuestros amigos, si no son de Dios, si no están consagrados a Dios, no son nuestros amigos. El Señor dice, de estos apartados, no les digáis ni siquiera bienvenidos. Y aquí tenemos este hombre, camino a su propia destrucción y arrastrando a lo suyo. Fijaos que tal vez por cosas como esta, Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3:6, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto no es solamente de hombres del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, Pablo tiene que advertir del peligro que corrió Sansón y en el que cayó Sansón y al cual arrastró a sus padres. Eso nos debe hacer pensar también a nosotros. ¿Tenemos nosotros también este tipo de pensamiento? Dios ha dicho, se nos predica esto, se nos aconseja, lo hemos leído, se lo hemos dicho nosotros a otros en nuestro consejo, pero luego nosotros no lo permitimos. ¿Por qué este caso es diferente? ¿Por qué esta es la excepción? ¿Por qué no es del todo así como otros puedan pensar? Justificamos nuestro pecado, incluso antes de cometerlo, pero el pecado siempre nos alcanzará. La sombra del pecado es muy largo y acabará con nosotros. Tenemos que examinarnos y al mismo tiempo mirar a aquel que también fue tentado. Por eso en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Nos hace falta un rey, nos hace falta alguien que domine nuestros corazones que son tan débiles como el de Sansón. Y ese ya ha venido, el Señor Jesucristo. Y cuando fue tentado por Satanás con la propia palabra, oye, se trata de argumentos teológicos. Y digo, no, así no dice, conocía bien la palabra, como para decirle a Satanás una, otra y otra vez. No, más bien lo que dice es esto. Y cuando viene María, le dice, mira, la boda, se ha acabado el vino. Ah, mujer, esta no es mi hora. Y cuando vienen a coronarlo rey antes de tiempo, y él se aparta de entre ellos. Y cuando viene Pedro a decirle, no, nosotros sacamos la espada, tú no vas a la cruz. Y él tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Una y otra vez venían a intentar convencerle de que en esta situación podemos hacer una excepción. Por eso nosotros miramos a Él, por eso nosotros queremos vernos en Él, estar en su fortaleza, porque si no, haremos caso omiso a esas señales de advertencia, caeremos, las justificaremos. Al final traeremos deshonra sobre nosotros, sobre el nombre de Dios y sobre aquellos que nos rodean. Quiera el Señor tener misericordia de nosotros y antes de juzgar a este hombre, examinémonos a nosotros mismos. Demos gracias al Señor porque no estamos condenados a vivir de esta manera, hemos sido libertados del dominio del pecado. Ahora nuestro Señor es el Señor y podemos obtener la victoria. Oremos. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por dejar plasmada esta vida de pecado en un libro de los que componen tu santa palabra. Señor, no nos gustaría que nuestro nombre fuese el que está ahí en lugar del de Sansón. Pero es cierto que de una u otra manera podemos identificarnos con sus pensamientos, con sus conductas, con sus actitudes y también con las consecuencias que él tuvo que pagar. Señor, perdónanos porque muchas veces andamos tan atraídos, tan seducidos por nuestras concupiscencias que prima lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, por encima aún de lo que tú hayas dicho. Nos da igual la ofensa que supone para ti,
Nos da igual el daño que pueda hacer a nuestros seres más queridos, a la iglesia en la que te servimos, a la causa del reino en este mundo. Señor, perdónanos por todas las veces en que lo hemos hecho incluso peor que lo hizo aquel hombre Sansón. Restáuranos, Señor, trae a nuestras conciencias el pecado cometido, que no lo ocultemos, sino que lo confesemos delante de ti. Si tenemos que empezar de nuevo, como tenía que hacer el que había hecho voto de Nazareo, que nosotros también comencemos de nuevo. Comencemos al pie de la cruz, comencemos dependiendo de tu misericordia. Señor, no permitas que nos llenemos de orgullo espiritual pensando que somos más fuertes que el pecado, que lo podemos dominar, porque el pecado nos dominará si nosotros no estamos asidos a Cristo, dando ese fruto que entre otras cosas es dominio propio. Señor, gracias porque por otro lado tenemos victoria en Jesucristo. Gracias porque Él fue nuestro juez fiel, nuestro rey fiel, nuestro defensor fiel, que cuando fue tentado se alejó totalmente y reprendió a quien le tentaba. Gracias, Señor, porque Él fue minucioso en la obediencia aún a las cosas más pequeñas de tu ley. Que así, Señor, seamos nosotros. Obra en nuestras vidas, Padre, nos reconocemos impotentes, incapaces de mantenernos firmes por nosotros mismos. Y por eso miramos a ti y lo esperamos de ti. Es por Jesucristo, es para tu gloria que te pedimos estos favores. Amén.